Vamos a platicar en esta ocasión sobre el capítulo 21 del libro de Chivagrama. Este capítulo se titula ¿Qué dice la ciencia? Durante siglos ha habido un antagonismo entre la religión y la ciencia, entre la ciencia y la religión. Se han despreciado mutuamente. Sin embargo, el hombre de religión honesto es muy parecido al hombre de ciencia honesto, porque los mueve el mismo deseo de encontrar respuestas, el mismo vehículo para llegar a verdades, para responderse cosas. Hay una cita en la carta a los Hebreos, creo que es la única cita en toda la Biblia que define lo que es la fe. Dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, que la fe está dividida en dos partes, esperanza y demostración. Algo así como las etapas del verbo que primero anuncia y luego cumple lo anunciado. En la ciencia se camina igual. Primero hay una hipótesis, una teoría, que podríamos compararla con la esperanza, y luego viene una demostración, una confirmación. Es así que los pasos del religioso honesto y los pasos del científico honesto son similares. Son como dos gotas de agua y están destinados a llegar al final al mismo sitio, a encontrarse. Porque un religioso que primero tiene esperanza y luego la confirma, es alguien que ama a Dios con toda su mente y todo su corazón. No solamente es la cosa del anhelo y de la esperanza, sino también del raciocinio, del entendimiento, de la comprensión de las cosas. Y que en algún momento confirme, experimente que esa esperanza es verdadera. Cuando la Escritura dice que Adán era uno y de una costilla surge Eva, y luego Dios los junta para que vuelvan a ser una sola cosa en el matrimonio, esto se parece mucho a las teorías de la física, donde se platica que había una partícula única y luego vino una explosión, el Big Bang. Es decir, la partícula única se pluralizó. Es Adán que se pluraliza con Eva y luego su descendencia. Y la física dice que el universo desde entonces está en expansión y que hay la posibilidad que un día termine de expandirse y empiece una contracción. Esa contracción nos llevaría otra vez a la unificación en una única partícula. Como Adán y Eva representan la pluralización de Adán y luego en el matrimonio otra vez la unificación. Es expandirse y contraerse. Es un fenómeno semejante
porque la Biblia está hablando en ecuaciones. Cada personaje y cada relato es necesario que se sustituya por sus valores propios, porque eso va a arrojar un resultado, una información de fondo. Se dice en la física, por ejemplo, que existe, es algo nuevo, una materia oscura y una energía oscura. ¿Qué es? Esa materia oscura le da forma y masa a todo lo que vemos y que consideramos materia normal. En la Biblia ya se hablaba de hace tiempo sobre aquello de que lo invisible es lo que le está dando forma a lo visible. Lo espiritual sostiene a lo material, le da forma. Aquel pasaje donde Moisés recibe instrucciones de Dios en la montaña y se le dice, construye, por ejemplo, un candelabro de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Todo lo material tiene un modelo invisible. Existe una realidad invisible que sostiene a la realidad visible. Por eso se ha dado mucha importancia en la Biblia a que no es el que mata al cuerpo, sino el que mata lo invisible, el alma, lo espiritual, lo que debe preocuparnos. Porque en infinidad de pasajes vamos a encontrar esa prioridad. Ve primero por lo espiritual y lo demás se dará. A esas conclusiones, de una o de otra forma, la ciencia está llegando. Lo invisible, la materia oscura, le da forma a lo visible. Y han concluido que hay una especie de simetría, le llaman supersimetría, que todo lo que está en la materia normal y que nosotros podemos ver y tocar, tiene su contraparte en aquella materia oscura, como si fuera el reflejo de un espejo. En la Escritura vimos muchos ejemplos de aquello de imagen y semejanza, aquello de los mellizos y los gemelos, aquello del candelabro y su relación de espejo, 3 brazos anunciando 3 brazos, las partes de la Biblia del Antiguo Testamento anunciando las del Nuevo Testamento, todo aquello hablando precisamente de eso que ahora la física y la ciencia llama supersimetría. Existe también la idea, por ejemplo, en la Biblia, de que cuando surge Eva, la unidad se divide. Es cuando un solo ser que se convierte en masculino y femenino. Es el nacimiento, por ejemplo, de los polos opuestos, de las mitades. Lo masculino está buscando lo femenino está buscando lo masculino. Todo el universo es dual. En ese sentido, todos son cargas positivas y negativas. La fuerza electromagnética que está en el universo nos demuestra que las cargas contrarias se atraen, los polos contrarios se atraen y los iguales se repelen. Todo eso origina y causa las fuerzas, todas las fuerzas. El universo se dualizó. Como en la Biblia, todo se dualiza cuando es creada Eva. Eva representa que la unidad se dualiza, se pluralizan las cosas. Es así que tenemos todos la sensación de ser mitades, mitades buscando algo.
como ser humano, como alma, estoy buscando la divinidad, la fusión con mi Dios. Sexualmente masculino buscando lo femenino y lo femenino buscando lo masculino. En alguna manera todos sentimos que nos está haciendo falta algo. En la vida creemos que no somos alguien verdaderamente y luchamos y trabajamos y estudiamos y conseguimos bienes materiales y conseguimos también afectos porque queremos sentir que somos alguien. Hay un vacío, hay algo que nos está haciendo falta y por eso decimos que en el universo están las mitades buscando a sus otras mitades. El péndulo que estuvimos viendo en Shivagrama nos ha respondido a muchas interrogantes. Aquel drama de la justicia, aquello de que como hagas se te hará, si miento me mentirán, si robo me robarán, el péndulo yendo de un extremo a otro y obteniendo su reposo en el centro cuando se detiene, cuando no estamos por encima de los demás, ni tampoco por debajo de nadie, en la justa medida del amor, en la unificación. Mientras estemos de extremo a extremo, siendo humillados y siendo ensalzados, como una rueda de la fortuna, donde a veces estamos arriba y a veces abajo, no habrá unificación. Tú serás diferente a mí y yo seré diferente a ti. Es hasta el reposo del gran sábado, el reposo del péndulo, donde podemos llegar al amor. O dicho de otra forma, el amor nos lleva al reposo. El centro. Si el péndulo lo hiciéramos una especie de movimiento circular, sería igual, poco a poco se iría cerrando hasta llegar a un centro y un reposo. Y eso también lo vemos en el universo y eso también lo explica la física, porque parece ser que todo está lleno de agujeros negros. Un huracán, su fuerza está alrededor, es circular. Los vientos son impetuosos alrededor, pero en el centro del huracán está el ojo donde todo es apacible, es quietud y es paz. Es así que cuando Jesús dice es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, tenía mucho sentido. Porque un rico es alguien que está experimentando un extremo, está siendo ensalzado, tiene en demasía. Lo que sigue en el péndulo es que tenga carencia y que tenga penuria y sea humillado. Entonces es imposible que pase por el ojo de la aguja, es imposible que pase por el ojo del huracán, es imposible que pase por el agujero negro donde está la paz y la quietud. Podríamos encontrar muchas semejanzas entre las conclusiones que está dando Shivagrama y que están en la Biblia con muchas de las teorías físicas. Sería bueno que la ciencia empezara a ver con un poco más de respeto lo que en la Biblia está escrito. Hemos visto en nuestro estudio de Shivagrama que para poder conectar los libros del Antiguo Testamento con los libros del Nuevo Testamento, es necesario seguir una secuencia que nos da nuestra caja torácica, lo que es el ordenamiento de nuestras costillas,
nos indica cómo ordenar los libros, las divisiones de libros. Y esa secuencia es de 2, 3 y 7. Porque son 2 costillas flotantes, son 3 costillas falsas y son 7 costillas normales. Y fuimos viendo que esa manera de agrupar y de conectar era extraordinaria. Nos respondió al cuestionamiento de cómo hacerlo, porque las respuestas y las conexiones que se fueron suscitando eran asombrosas. Lo fuimos corroborando, quedó comprobado con muchos ejemplos, a veces con números, a veces con alfabetos hebreos, a veces con símbolos, en fin, era la forma que estaba diseñada desde el principio para hacer conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento parecía irreconciliable con el Nuevo Testamento. Y también el Nuevo Testamento, a su vez, parecía irreconciliable con el Antiguo Testamento. Los judíos no podían entender que en el Nuevo Testamento se hablara de Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque para ellos era un choque con sus creencias, con lo que estaba afirmado y enseñaba el Tanaj, el Antiguo Testamento. Y lo mismo para el cristiano le parecía duro la ley mosaica y esas cosas que sonaban un poco crueles o injustas, de lapidar a alguien porque no guardaba el sábado, etc. Entonces era como 2 formularios diferentes. El formulario del Antiguo Testamento no aplicaba muy bien en el Nuevo Testamento y al revés. El formulario del Nuevo Testamento no aplicaba muy bien en el Antiguo Testamento. Por eso, durante 2000 años, los 2 testamentos estuvieron separados. Algo así, algo muy parecido ha ocurrido en la ciencia física. Existen 2 testamentos de la física. Podríamos decir que la física cuántica y la física de la relatividad general, de la gravedad, son como 2 testamentos que parecen irreconciliables. La física cuántica ve los asuntos de lo subatómico, lo que está más pequeño que el átomo, y trata de establecer leyes que rigen en ese mundo subatómico. En cambio, las leyes de la física de la gravedad y de la relatividad general establece leyes para las cosas grandes, para el cosmos, para las galaxias, los planetas, etc. Los científicos no han podido juntar ambas físicas, porque se supone que tanto lo que es subatómico, lo que es pequeño, como lo que es grande, pues son parte de un mismo universo y las leyes deberían aplicarse para unos y otros. Pero es complejo. Las fórmulas de la cuántica no aplican acá en la física de la relatividad general, y tampoco las fórmulas de acá aplican en lo subatómico, en lo cuántico. Entonces se ha estado buscando una teoría de unificación. Igual que en la Biblia. En la Biblia, el Antiguo Testamento vendría a ser el testamento cuántico,
y el Nuevo Testamento vendría a ser el testamento de la relatividad, de la gravedad. ¿Por qué decimos esto? Porque el Antiguo Testamento es un testamento que se le dio a un solo pueblo, al pueblo hebreo. Y el Nuevo Testamento es un testamento que se le dio a las naciones en general, a todas las naciones. Por eso podemos decir que el Antiguo Testamento es en pequeño y el Nuevo Testamento es en lo grande. Como la física cuántica es para lo subatómico y lo pequeño, y la otra física, la de la relatividad, es para lo grande. Hay semejanza entre este dilema bíblico y ese dilema de la ciencia. En la Biblia encontramos que la manera de armonizar un testamento con otro y de conectarlo estaba establecido por la secuencia 2, 3 y 7. De esa forma podrían las conexiones darse y podría explicarse el misterio que estaba ahí oculto. En la física está sucediendo algo parecido. Se llegó a una teoría que se le denominó la teoría de las cuerdas, donde había un tiempo, 3 dimensiones conocidas y 6 dimensiones no conocidas. Eso es una secuencia de 1, 3, 6. Evolucionó a una teoría llamada la teoría M, en donde dice que las 6 últimas dimensiones están agrupadas en una membrana que sería la 7ª dimensión. Entonces, en este momento, la física dice que hay un tiempo, 3 dimensiones conocidas y 7 desconocidas. Eso es la secuencia para poder unir los dos formularios. 1, 3, 7. Podemos apreciar que se asemeja a lo que estamos consiguiendo en Chevagrama y en la Biblia. Chevagrama nos dice que es necesario la secuencia 2, 3, 7. Y la física dice que la secuencia es 1, 3, 7. ¿Por qué hay una pequeña diferencia en lo que es el tiempo? La física dice un tiempo, 3 dimensiones y 7 dimensiones no conocidas. Chevagrama dice 2 tiempos, no 1, 2 tiempos. Porque hay 2 dimensiones del tiempo. Hay un tiempo lineal, que es el que todos utilizamos a diario, el antes y el después. Pero hay un tiempo curvo, un tiempo que tiene que ver con causa y efecto, siembra y cosecha, anuncio y cumplimiento. Lo vimos cuando en el candelabro de 7 brazos podemos contar linealmente. Primer brazo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pero también podemos contar pendularmente. 1 de aquel lado que conecta con luego con aquel con aquel, hasta llegar al reposo. Son 2 maneras de entender nuestro candelabro, que a la vez nos anuncian 2 dimensiones del tiempo. No es lo mismo decir antes y después, porque en una manera lineal parece ser que los eventos no tienen relación. Lo que sucedió antes puede no tener ninguna relación con lo que sucede después.
parecieran eventos casuales, caóticos, azarosos. Sin embargo, el movimiento del péndulo nos dice que todo está conectado, que en todo momento estamos sembrando con nuestros actos y eso representa una cosecha por venir. Es así que todo lo que ocurre ahora fue anunciado y sembrado antes. Y lo que estamos haciendo ahorita nos va a traer un resultado después. Podríamos entonces definir un instante como el cumplimiento de una profecía. Un instante es el cumplimiento de una profecía. Es la cosecha de una siembra. Esa es la otra manera de ver el tiempo. Cuando dice Dios, sea la luz, la Escritura dice, y la luz fue. Sí, pero tardó 3 días y en el cuarto apareció el sol. Aparentemente hay una contradicción. O fue inmediata la creación o tardó 3 tiempos en darse esa creación. Bueno, es que siempre habrá 2 maneras de contabilizar el tiempo. En sentido lineal, pues faltaba que viniera el segundo día, el tercer día y en el cuarto aparecería el sol. Pero en sentido pendular, no. Porque cuando uno comete un acto, ya hubo creación. Si yo en este momento robo, en este momento estoy creando al ladrón que me va a robar mañana. Si yo en este momento mato, estoy creando al asesino que me va a matar mañana o tiempo después. Porque es como apretar el botón del elevador. Lo apretamos y va a tardar en subir, pero ya la orden está dada. La orden se da y no hay manera de detenerla hasta que se cumpla en el momento que efectuamos el acto consciente, intencional. Entonces, podría ser que la ciencia, la física, aprendiera un poco de la Biblia y de sus ecuaciones, porque a lo mejor ahí están las respuestas que está buscando para esa unificación de sus 2 físicas, como acá unifican los 2 testamentos. El buscador de la verdad, el verdadero buscador de la verdad, se topará al final con otros buscadores de la verdad en los mismos resultados, sea religioso o sea científico. En este capítulo podremos ver algunos otros ejemplos. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Sirva esto como un panorama general de cómo la Biblia no es un librito de cuentos tontos. Existe profundidad en ello. Nos da respuestas existenciales, nos da demostraciones, pruebas, profecías que se cumplen y nos explica probablemente cómo la ciencia podría resolver sus grandes enigmas. Seguiremos con el último capítulo en el siguiente video. Gracias.